Hola, ¿qué tal? Soy Ivana Novoa Kuric y soy profesora de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. También soy coautora, junto con la profesora Renata Bregaglio, del artículo titulado Un paso más allá de la teoría, propuestas para efectivizar el vínculo entre corrupción y derechos humanos en la función de los tribunales. Este artículo forma parte del libro Sistema Penal y Corrupción que Iusset Veritas ha publicado recientemente. En este video breve voy a responder algunas preguntas que también han sido respondidas, pero desarrolladas en mayor profundidad dentro del artículo, ¿sí? La primera pregunta sería, ¿cuál es la relación que existe entre corrupción y derechos humanos? La vulneración de derechos humanos forma parte de la definición del concepto de corrupción. Este hace referencia al abuso de poder que ha sido encomendado. El poder puede ser público o privado, y ese abuso de poder se da a cambio de un beneficio irregular que puede ser en favor de uno mismo o de una tercera persona. El beneficio irregular puede tener un carácter económico, como puede no tener valor económico. Eso no le quita el carácter de corrupción al acto. Eh, y este abuso de poder, por definición, va a transgredir, a violar normas, principios y también derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, esa es la relación principal que existe entre corrupción y derechos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción? En primer lugar, en los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción, tenemos un bien jurídico general, que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Adicionalmente, cada delito que está tipificado en nuestro Código Penal como un delito contra la administración pública va a proteger un bien jurídico específico. Es importante tomar en cuenta que al momento de cometerse el delito, la conducta prohibida no solamente lesiona el bien jurídico, sino que en los hechos puede significar o suponer la vulneración de derechos concretos para una o para más personas. A estos derechos vulnerados, de manera tangible, los identificamos como objetos jurídicamente protegidos. En algunos delitos, como por ejemplo el delito de homicidio, el bien jurídico vida va a coincidir con el objeto jurídicamente protegido, que es la vida, el derecho a la vida de una persona que se ha visto eliminada, ¿no? Vulnerada. Lo mismo sucede con los delitos que protegen el bien jurídico salud e integridad, pues coincide con el derecho a la salud y la integridad que se ven afectados por la conducta prohibida. Ahora, ¿cómo puede abordarse la noción de víctima desde el punto de vista jurídico penal respecto de los delitos de corrupción? Es el agraviado que señala el artículo 94.1 del nuevo Código Procesal Penal un sujeto pasivo del delito. Bueno, en primer lugar, en el artículo, y los invito y las invito a leerlo, hemos hecho una clasificación, hemos intentado hacer una clasificación de los tipos de víctimas que pueden generarse a partir de un delito de corrupción. Esta no es una clasificación que esté reconocida por el derecho penal, la hemos hecho desde el punto de vista académico, y vamos a encontrar entonces a las víctimas de primer orden, que son aquellas personas determinadas o determinables que se ven afectadas en su esfera de derechos, ya sea por acción o por omisión, a consecuencia de un acto de corrupción, y que en el plano del derecho penal les va a conferir este daño, les va a conferir el estatus de agraviados en el derecho penal. También tenemos a las víctimas de segundo orden, que van a ser aquellas personas o incluso la sociedad en su conjunto que sufren a raíz del acto de corrupción un daño, pero que no es concreto, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, es necesario ahora diferenciar el concepto de sujeto pasivo del de persona agraviada que mencionaba hace un momentito. El sujeto pasivo es quien es titular del bien jurídico, ¿sí? Que se afecta por el delito. Es decir, la persona que resulta ofendida en general por el delito. En nuestro Código Penal no hay una definición de víctima.
Lo que sí hay en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 94, es la definición del concepto de persona agraviada, donde agraviada va a ser cualquier persona que se vea afectada directamente por las consecuencias del delito. Persona agraviada entonces va a ser quien se ha visto dañada, afectada por la comisión del delito y por lo tanto va a requerir participar en el proceso penal y recibir una reparación. Como podemos darnos cuenta, el concepto de persona agraviada es mucho más amplio que el de sujeto pasivo. En algunos casos van a coincidir persona agraviada y sujeto pasivo, y en otros casos vamos a encontrar el sujeto pasivo afectado por el delito y además personas agraviadas por el delito. Todos merecen participación dentro del proceso penal. En los delitos de corrupción es esto lo que pasa. El sujeto pasivo de los delitos de corrupción es el Estado, porque el Estado es el titular del bien jurídico correcto funcionamiento de la administración pública. Sin embargo, teniendo en cuenta también lo que hemos señalado, de que el bien jurídico no siempre se va a corresponder con el objeto jurídicamente protegido que se ve lesionado de manera concreta, o el derecho específico, o un derecho específico que se vea lesionado de manera concreta por el hecho concreto, prohibido, que se ha llevado a cabo. Si se tiene en cuenta esto, nos podemos dar cuenta que vamos a encontrar entonces, como dije, al Estado por un lado, que va a merecer una reparación por ser titular del bien jurídico que ha sido vulnerado, en el caso de los delitos contra la administración pública, y por otro lado vamos a encontrar probablemente a personas que se han visto directamente afectadas por la comisión del delito de corrupción en alguno de sus derechos. Estas van a ser personas agraviadas, no van a ser titulares del bien jurídico y no es incompatible reconocerlas dentro del proceso penal. No es incompatible reconocer su existencia con el hecho de que el Estado sea el titular del bien jurídico. Ante la pregunta de si reconocer que no es solo el Estado quien puede verse dañado por un delito de corrupción, y que si esto excede, si reconocer a personas agraviadas adicionales al Estado excede los límites del derecho penal, la respuesta es no. Nuestra normativa, justamente, el artículo 94 del nuevo Código Procesal Penal, nos indica, y la doctrina procesal penal que podemos encontrar, ¿no? También refuerza la idea de que las personas agraviadas constituyen un concepto mucho más amplio que el de sujeto pasivo, y el artículo 98 del nuevo Código Procesal Penal permite su participación porque reconoce el derecho que tienen de recibir una reparación por el daño que les ha sido causado. Entonces, las normas existentes permiten la participación de las personas agraviadas en el proceso. No estamos proponiendo algo nuevo en ese sentido. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de reconocer que los delitos de corrupción pueden tener víctimas individuales independientemente del daño que se le cause al Estado cuando hablamos de delitos contra la administración pública? Es necesario recordar primero que los estados, y el Estado peruano en concreto, tienen mandatos vinculantes que provienen del derecho internacional de los derechos humanos. Estos mandatos vinculantes, estas obligaciones generales en materia de derechos humanos, son en primer lugar la obligación de respeto y la obligación de garantía, ¿sí? Y además está la obligación de ejercer control de convencionalidad, es decir, de verificar que los actos que se llevan a cabo dentro del Estado, que cualquier funcionario o funcionaria pública, y sobre todo jueces y juezas, están obligados y obligadas a mirar hacia los tratados de derechos humanos para emplearlos y respetarlos al momento de llevar a cabo sus decisiones, ¿sí? En este sentido, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que el Estado tiene la obligación de garantía respecto de los derechos humanos. Esta obligación implica que el Estado tiene que adoptar medidas
una vez que se lleva a cabo o que se reconoce la comisión de un hecho prohibido, de un delito, en este caso, que ha generado o que supone la violación de derechos humanos a su vez, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación, una sanción y una reparación a las personas que se han visto afectadas en sus derechos por la comisión de un hecho prohibido, ¿no? Siendo esto así, cuando el delito de corrupción entonces genera la vulneración de derechos humanos de personas determinadas o determinables, la obligación de garantía que establece la Convención Americana se activa y obliga al Estado a iniciar una investigación por el delito y una investigación diligente, seria, con rigor, que tome en cuenta que esta conducta prohibida, desplegada, este delito cometido, puede haber generado la vulneración de derechos humanos y por lo tanto tengo que buscar también quiénes son esas personas agraviadas para permitirles su participación y repararles la lesión que les ha sido causada. Por su parte, en lo concerniente a la determinación de la pena, si vamos pasando de manera más concreta al derecho penal, tenemos que decir que la determinación de la pena no atiende solamente a la gravedad abstracta del delito, ¿sí? Cuando vemos en el Código Penal un delito, vamos a ver que hay un rango de pena para ese delito que responde a la gravedad que se considera de manera abstracta tiene esta conducta o tendría si fuera cometida. Pero una vez que es cometido el delito, hay que atender también a cuál ha sido el impacto concreto que la conducta ha tenido en los principios afectados y en la vida y en los derechos individuales de personas de manera real. Hay que también recordar que nuestro Estado y nuestro ordenamiento jurídico se enmarca dentro de lo que se conoce como constitucionalismo pospositivista, que exige que los jueces y las juezas interpreten las normas penales, en este caso, recurriendo a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, la razón de ser del bien jurídico protegido en los delitos de corrupción, que es el correcto funcionamiento de la administración pública, y por lo tanto del procesamiento penal de un acto de corrupción, supone intrínsecamente reconocer que la comisión de esta conducta corrupta, prohibida, lesiona la función prestacional del Estado. El correcto funcionamiento de la administración pública hace referencia a la función prestacional que tiene el Estado, es decir, el Estado trabaja para la ciudadanía. Cualquier acción que lleve a cabo tiene su fin principal el proteger los derechos de la ciudadanía, el prestarles servicios, realizar obras, etcétera. Trabajo para. Eso está señalado en la Constitución en diversos artículos, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que el correcto funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico de los delitos de corrupción, es lógico que cuando este bien jurídico se lesiona a través de un acto de corrupción, se esté lesionando, pues entonces la función prestacional, y eso quiere decir que a alguien, de manera concreta o determinable, que alguien se está viendo afectado, dañado, dañada en la en el goce efectivo de sus derechos, ¿sí? Entonces los jueces y juezas deben saber que el delito que se está procesando ha impactado muy probablemente en la vida concreta de personas, ¿sí? El artículo 45 del Código Penal señala que hay presupuestos para determinar la pena. En el inciso C, en el literal C, se señala que se deben tomar en cuenta los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad. Entonces, el Código Penal nos está señalando que va a tener que tomarse en cuenta cuál ha sido la afectación de los derechos de una persona. Recordemos que nos rige el concepto de persona agraviada, que es mucho más amplio que el de sujeto pasivo, y por lo tanto esto tiene que ser tomado en cuenta para determinar la pena, ¿sí? El
El artículo 46, por su lado, habla de la individualización de la pena y señala que para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez o la jueza va a tener que atender a la responsabilidad y a la gravedad del hecho punible cometido, tomando en cuenta la extensión concreta del daño causado. ¿Sí? Refuerza la idea de que tenemos que mirar cuál ha sido el impacto real, concreto, que el delito ha generado. Y esto supone mirar si es que hay personas afectadas más allá de quien ocupa el título de sujeto pasivo del delito. Entonces, para finalizar, ¿cómo se traduce todo esto en obligaciones concretas dentro de un proceso penal? ¿Obliga al Ministerio Público? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que tiene que velar por los derechos de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, si esta es una de sus funciones principales, lo lógico es desprender que al momento de realizar la investigación, que recordemos es parte de la obligación de garantía de derechos humanos que tiene el Estado, llevar a cabo la investigación de un hecho que puede haber vulnerado derechos, tiene que investigar el Ministerio Público entonces si es que el delito de corrupción ha afectado los derechos de alguien. No solamente quedarse mirando al Estado, sino realizar una investigación que permita verificar, recopilar elementos de prueba para ver si es que han habido personas específicas, determinadas o determinables, que puedan haberse visto lesionadas en sus derechos por la comisión de la conducta prohibida del delito, ¿sí? Y por lo tanto, llamarlas a que se incorporen al proceso penal. Y para el caso de los jueces y juezas, está la obligación de motivar sus sentencias atendiendo a la vulneración de derechos que se han dado en el caso concreto. Vayamos al concepto de prevención general de la pena. Un derecho penal que invisibiliza a las víctimas, a las personas agraviadas de un delito, no cumple con lo que la prevención general busca, que es restablecer la paz jurídica, ¿sí? Roxin ha señalado que el efecto de la confianza y de la pacificación presuponen una pena justa. Y esto quiere decir que sea una pena que concuerda con las exigencias del principio de culpabilidad, y solamente cuando una víctima es reparada, indemnizada y se le restituyen sus derechos, se puede decir que se ha restablecido el derecho lesionado a través del delito, y con ello se puede alcanzar la paz jurídica. Y finalmente, el Estado tiene la obligación de reparar a estas personas que se han visto afectadas, además del Estado. Espero que estas preguntas y este desarrollo de respuestas les sea útil para comprender cuál es el impacto de la corrupción en los derechos humanos. Sobre esta relación se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Hay más de 10 años ya de producción académica en torno a este vínculo, pero es importante concretar, ¿no? Aterrizar que este nexo, que es que la corrupción daña a derechos humanos, tiene un impacto concreto en la manera en la que se llevan a cabo los procesos penales. Y espero que este video pueda ayudar a clarificar un poco y a dar luces sobre cómo debería ser un proceso penal más justo para con las personas agraviadas por un delito de corrupción. Gracias.